Gracias por seguir con nosotros. Desde hoy todos los cambios que conciernen a IVA e ICE incluidos en la Ley de Desarrollo Económico entran en vigencia. Esto mientras se empiezan a presentar demandas de inconstitucionalidad y se presentan proyectos que buscan frenar precisamente la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Para analizar el tema nos acompaña Napoleón Santamaría, experto tributario, a quien le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Liz, saludos a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. Buen día. Gracias por acompañarnos. Como ya lo decía, una vez que el proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se convirtió en ley, ahora dentro y fuera de la Asamblea hay quienes buscan mecanismos para atenuar en algo quizás estos temas que fiscalmente llegan a ser onerosos, llegan a ser altos, ¿no? Y se analizan pues algunas vías. Una de ellas se ha puesto sobre la mesa y es emitir un reglamento. ¿Cabría el que se dé paso a un reglamento y qué debería contener el mismo, doctor Santamaría? A ver, Liz y queridos amigos, todo lo contrario del camino correcto que debe hacer una nación, estamos haciendo en el país. Mire, una reforma tributaria, tenemos unos colegisladores. El presidente propone un conjunto de medidas fiscales y la tarea de la Asamblea Nacional, que solo es legislar, vale decir, solo existen para hacer leyes, y desde luego fiscalizar, pero no fiscalizan, sino que para hacer leyes, debieron pulir, corregir, enmendar, mejorar el proyecto del presidente. ¿Para qué? Para que la nación tenga una reforma tributaria que pase por estos dotes de legitimidad. Esto quiere decir que los ciudadanos entiendan la ley. ¿Qué es la ley? ¿Por qué es la ley? ¿Y para qué sirve al país esta ley? Bueno, eso no se ha producido por la irresponsable actitud de los asambleístas. Le pongo rápidamente un símil. Ayer votaban para descabezar o no a uno de los legisladores que se los acusa de actos de corrupción. Para eso sí hubo votos y sí hubo resolución. Y uno dice, ¿y cómo para crear una ley que está viendo la estructura fiscal del país? ¿Cómo llenar y cubrir el déficit fiscal y sostener las finanzas públicas para que el país pueda salir de este descalabro económico que venimos ya 12 años? Para eso no hay los votos. Entonces, claro, ahora sí, angustiados, presentan una quimera, le digo yo, que es una ley para tratar de derogar lo que no pudieron hacer. Pero se olvidan que cualquier ley que propongan sobre materia tributaria es facultad privativa del presidente, primero. Y segundo, si es que aprobase la Asamblea alguna ley que derogue lo que ya es ley de la República desde el día de anteayer que fue publicada, eso pasa al veto presidencial y el presidente bien podría decir, no acepto la ley, por lo tanto quedaría en lo que hemos dicho una quimera. Pero antes de hablar de esa propuesta de derogatoria de ley que viene de Pachacutic, seguramente eso es a lo que usted se está refiriendo, sí, reitero la inquietud primero, ¿no cabe a esta ley que ya está vigente la aplicación de un reglamento realizado por el Ejecutivo, por ejemplo? Sustancial, mi estimado Ali, sustancial. Una ley tributaria no se puede entender, y menos aún aplicar, si no hay un reglamento a la ley. ¿Por qué? Primero porque la ley que entró en vigencia hace mucha referencia al reglamento. Le pongo dos ejemplos breves. La ley dice que las personas naturales que pagamos el impuesto a la renta podremos deducirnos de los gastos de salud. Bueno, pero no se dice cuáles son los gastos de salud. Los de atención temprana, los medicamentos, las farmacias, lo que gasto en farmacia, o la hospitalización, o el propio seguro de salud privado. ¿Cuál es de esto? O todos estos. Bueno, esto tiene que aclarar el reglamento. Otro ejemplo, la ley dice que respecto del impuesto patrimonial, los contribuyentes que venían ordenada, disciplinadamente presentando sus declaraciones fiscales, tienen una rebaja y una disminución. Eso dice textualmente la ley, Liz. Muy bien, ¿cuál es la rebaja? ¿Cuál es la disminución? Eso lo tiene que decir el reglamento. Es decir, el reglamento es sustancial, mi querida Liz. ¿Y qué necesitamos? Primero un reglamento ágil, que llegue al 15, al 20 de diciembre, listo el reglamento. ¿Quién lo emite? El presidente de la República. ¿Cómo debería emitirse? Bueno, acopie todos los buenos comentarios que tienen las cámaras de la producción, los colegios profesionales, las universidades, los analistas, etcétera, y saque un buen texto del reglamento que le permita hacerlo entendible,
que se eliminen algunas zonas grises que tiene la ley y sobre todo más digerible para los ciudadanos, para que entiendan lo que la Asamblea no le dio. Realmente, ¿Para qué y por qué sirve la ley? Pero realmente se podrán eliminar esas zonas grises cuando el gobierno las ideó de esa forma, porque lo que se hizo fue aprobar ese proyecto original que había mandado el mismo gobierno, el mismo ejecutivo. Entonces eso daría a pensar que en ese sentido, lo que no se logró modificar a través de la Asamblea, ellos tampoco lo van a modificar porque era su propuesta inicial. ¿Qué es lo que pasa en nuestras democracias latinoamericanas? El presidente de la República generalmente está acostumbrado a enviar un proyecto de reforma fiscal con los ratios más altos, con las tarifas más gravosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en la mesa de colegisladores con la Asamblea comiencen a discutir y a mermar, atenuar, alivianar cargas fiscales en este debate democrático y transparente al país. Ese es el concepto. La verdad es que como no sucedió eso, entró, como usted bien lo dice, el texto propuesto por el Ejecutivo. Pero ahí entraron los ratios más elevados, las tarifas más gravosas. Bueno, el reglamento sí puede alivianar estas distorsiones, no solo porque el reglamento sirve para eso, para la aplicación de la ley, sino porque hay expresa referencia de la ley que entró en vigencia para que el reglamento lo haga. Así que es urgente, necesario y procedente emitir un reglamento completo, claro y profundo en este momento de incertidumbre y de angustia en el país. Por ejemplo, ¿usted cree que ahí puede haber alguna variable en temas que preocupan? Uno de ellos, lo del pago del impuesto a la renta, ¿no? Lo que se dice es que este cálculo del pago a este impuesto, realmente lo que se define como valor adicional, no es realmente lo que se estaría apegando a la realidad. A ver, ¿qué pasa con el impuesto a la renta? Y esto para todos los amigos que nos dispensan con su atención. El Ecuador tenía, o se eliminó el régimen de pagar impuesto a la renta a las personas naturales bajo el concepto de renta. ¿Qué es renta? Es los ingresos que obtiene una persona menos los gastos, y esto es la renta. Y sobre esto calculaba el impuesto y lo pagaba. O me retenía la empresa en la cual trabajo. ¿En qué ha cambiado el sistema? Que ahora pago sobre los ingresos, ya no tengo los gastos deducibles. Y uno dice, ¿entonces los gastos no sirven? No, sí. ¿En qué medida sirven los gastos? En que un porcentaje de los gastos va a ser crédito tributario, o vale decir, una deducción directa del impuesto a la renta. Y por lo tanto, la regla queda ingresos, impuesto a la renta, y de ahí dedúzcase un porcentaje de sus gastos incurridos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es bastante clara. Los que ganan hasta $2,000 tendrán para deducirse el 20% de $5,000, es decir, $1,000. Y los que ganan más de $2,000 al mes tendrán para deducirse $500 de crédito tributario impuesto a la renta. ¿Cuánto es esto, Liz? Es difícil poner una regla porque depende el nivel de gastos de la persona, el nivel de pedir facturas de las personas, el nivel de cultura tributaria para acentuar estos créditos tributarios y desde luego el nivel de ingresos. ¿Cuál es la recomendación? Que los ciudadanos se empapen bien, entiendan bien este cambio de política fiscal y la utilicen en su beneficio, porque la ley también es creada para eso, para que paguemos los impuestos en la justa medida. ¿Cómo hacer esto? Bueno, fomentando cada vez más el sistema de facturación, exigiendo facturas y teniendo claro que una parte de esa factura va a ser siempre imputable, descontable de mi impuesto a la renta que voy a pagar. Así que el régimen, claro que sí, ajusta más el pago del impuesto a la renta. Esto hay que decirlo claramente. ¿Usted cree que dentro de las revisiones que van a pagar algo más? ¿Cree que dentro de esas revisiones de lo que usted señaló como áreas grises, a lo mejor pudiera entrar ese tema? Porque al final del día, al hacer el cálculo en esta calculadora que justamente proporcionó el gobierno para que uno pueda ir viendo cuánto va a pagar, la realidad es que si uno saca el valor mensual, ese porcentaje puede decir, no es mucho, pero cuando ya lo calculas por 12 meses del año, es una cantidad y una diferencia sustancial a lo que uno venía pagando. Es un presupuesto adicional de ahora en adelante que hay que tener para cubrir ese rubro, por ejemplo. Definitivamente, Liz. Y yo creo que los que son asalariados, personas bajo la relación de dependencia, obtienen una remuneración, verán el golpe finalmente en enero del 2022, cuando ya las empresas para las que trabajan, públicas o privadas, comiencen a hacerles la retención en la fuente del impuesto a la renta. Ahí verán efectivamente el cargo fiscal adicional que hay del impuesto a la renta. Desde luego que hay un mayor costo, sí, como hemos dicho, hay un mayor costo. La presión es para arriba. Ahora, aclaremos también una cosa, Liz, que quienes ganan más de $2,000 somos un sector reducido de la población respecto de los que tenemos empleo, que apenas somos el 34% de la población económicamente activa. El 66 o 67% restante no tiene pleno empleo, está en el subempleo, en el desempleo. Es decir,
¿Que si hay unos bolsillos que vamos a sufrir un mayor cargo del impuesto a la renta? Sí, definitivamente sí. ¿Y que esto era una medida acertada? No, podemos decir que es urgente y necesaria, porque no hay otros fondos. Hay que decir al país una cosa: este país, el Estado ecuatoriano, vive de dos ingresos, del petrolero y de los tributos. No hay más ingresos. Entonces, si el petróleo no ayuda, si el petróleo no tiene un precio fijo y no lo podemos controlar, como efectivamente no lo controlamos, el único ingreso permanente que tiene la nación son los tributos. Y de la misma manera que hay estas críticas o estas incomodidades respecto al impuesto a la renta, lo mismo hay el impuesto al patrimonio, Liz. En América Latina, los países que tienen impuesto al patrimonio no supera la tarifa el 1%. En Ecuador estaría incorporándose el 1.5%. Sería la tarifa más alta. Por eso la necesidad de tener un reglamento claro y contundente que privilegie a aquellos buenos contribuyentes que sí le venían aportando a la nación respecto de esos contribuyentes que siempre eludían o evadían el pago de sus tributos. Por lo tanto, que sí hay maneras de solucionar estas zonas grises de la ley, desde luego que sí, Liz, y esto es una tarea del Ejecutivo y de la sociedad que está interesada en tener un marco jurídico fiscal pro país. Ahora, lo relacionado con esos temas ya entrará en aplicación, por decirlo de alguna manera, a partir del próximo año, pero a partir de hoy ya se ponen en vigencia temas relacionados con el ICE, con el IVA, por ejemplo. ¿Usted cree que los comercios están preparados para esos cambios, a propósito de que ha sido corto el plazo, ¿no? Entre que ya se envió el decreto, se promulgó en el registro oficial y ya la ejecución del mismo? La ley se publica el 29 de noviembre y por lo tanto todas las reformas de IVA, de ICE y de impuesto a la salida de divisas, que también hay reformas ahí, entran a regir desde el primer día del mes siguiente, vale decir desde el día de hoy, 1 de diciembre. Claro, y tuvieron un día entonces para copiar sus sistemas de facturación, sus temas contables, administrativos, operacionales, etcétera. Definitivamente sí, pero en casi todos estos cambios, exceptuando unos pocos, el cambio es en beneficio del consumidor. Las tarifas bajaron del 12 al 0. ¿En qué, por ejemplo? En tema de los bienes de cuidado íntimo de las mujeres, en todo lo que es precisamente de la protección del COVID, las mascarillas, oxímetros, etcétera. Entonces, si bien hay un trabajo denodado para aquellos comerciantes, empresas que tienen estos bienes y servicios, pensemos nuevamente que a quien debe llegar el beneficio es al consumidor. Y en estas reformas, efectivamente, hay que ser objetivos, sí se beneficia al consumidor. ¿Qué deberíamos hacer? Estar atentos que todas las empresas trasladen ese beneficio de la merma fiscal en favor de la persona que está consumiendo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, doctor Santamaría, con su análisis en los desayunos de 24 horas. Con el mayor gusto, Liz. Muy buenos días. Que tenga un buen día.